les reconozco que todavía no nos hemos recuperado de lo que acaban de hacer. No creemos que haya un precedente en estas Cortes que si acepta un texto se le incorpora la expresión en la mayor brevedad posible sin nada más y quienes lo plantean voten en contra. Nuestra esperanza de que puedan salir adelante cualquiera de las dos que planteamos ahora, que tienen otro tipo de significado, que no son nuevas, y por si alguien va a decir algo al respecto, les diré que las traeremos tantas veces como consideremos hasta que los problemas que aquí se plantean se puedan resolver, pues son escasos. Pero miren, no es sencillo que uno pueda entender debates racionales como los que hemos tenido antes y votos como los que se producen después. ¿De qué hablamos ahora? Hablamos de las que son las dos únicas comarcas de nuestra comunidad autónoma donde la enseñanza que se oferta en las mismas, pública, porque en las mismas, en ambas, ni en la comarca de Ledesma ni en la Sierra de Francia hay ninguna opción de centros concertados o privados, finaliza en cuarto de la ESO. Cuando finaliza en cuarto de la ESO hay solo dos posibilidades: que los estudiantes dejen de hacerlo y, por tanto, abandonen su formación a una edad muy temprana, o que deban desplazarse, en muchos casos también con sus familias, a decenas de kilómetros. Les diré algunos ejemplos, otros están puestos dentro de los antecedentes de la proposición no de ley, para estudiar. Casi todos porque no hay transporte, aunque se haya prometido en algunas ocasiones, escolar a la ciudad de Salamanca. Para que se hagan una idea, en la Sierra de Francia, Sotoserrano está a 90 kilómetros. No hay autovías. Esa carretera tarda 1 hora y 21 minutos en recorrerse para llegar a la ciudad. O el Guijuela de la Sierra está a 87 kilómetros y la distancia es de 1 hora y 19 minutos. También hay distancias largas en la comarca de Ledesma. 64 kilómetros del Manzano a Salamanca, 61 de Sardón de los Frailes o 57 desde Monleras, que no son habituales, aunque en muchos casos los padres y las madres, por facilitar la educación de los hijos y no moverse de su municipio, hacen el recorrido de ida y vuelta varias veces al día. Estamos, por tanto, planteando si la oferta educativa es equiparable en el conjunto de las zonas de Castilla y León. Vuelvo a repetir algo que decíamos antes. Si interesa que haya igualdad de oportunidades, ¿por qué los jóvenes de estas comarcas no tienen la misma oportunidad que en el resto de la comunidad autónoma? No tiene ninguna explicación. Y como no lo tiene, lo que los socialistas planteamos aquí es que debe resolverse. Estamos dispuestos a modificar el año. Lo hemos registrado en el mes de mayo. ¿Hay tiempo para poder hacerlo en septiembre? Si hubiese voluntad, sí, pero las posibilidades son escasas. Estamos dispuestos a modificar el curso 2022-23 por el 23-24, porque nos parece que si llegásemos a un acuerdo sería una gran noticia para que viven en estas dos zonas de nuestra comunidad autónoma. Y estamos dispuestos a debatir con ustedes las veces que haga falta hasta que se consiga. Dentro de los antecedentes de esta iniciativa hay una resolución de la Federación Española de Municipios y Provincias que deja a las claras la injusticia que se está cometiendo en ambas. Los socialistas hemos traído esto en otras ocasiones, lo hemos mantenido en nuestro programa electoral y pelearemos hasta que se acabe, se lo decía previamente. Confiamos. Iba a decir que en algunos nada, pero bueno, todavía no se ha votado. Que el resto de los grupos de esta comisión tenga ahí más sensibilidad hacia nosotros, porque es incompatible decir que se lucha contra la despoblación y dejar comarcas enteras sin enseñanzas posobligatorias. Como son incompatibles, y aspiramos a que al menos haya coherencia en las intervenciones que se realizan en unos lugares y otros de esta Cámara, esperemos que los grupos políticos de la misma acepten esta propuesta de nuestro grupo, que ya le trasladamos con coherencia a la consejera, igual que hizo algún otro grupo el día de su comparecencia, y se pueda llevar a cabo. En primer lugar, yo quiero mostrar mi perplejidad por lo que ha acaecido hace escasos momentos y que me lleva a preguntarme para qué sirve esta comisión. Y me lleva a interrogarme
si de verdad todos los grupos que conforman la misma tienen voluntad política de llegar a acuerdos que redunden en el beneficio de esta comunidad autónoma y, en este caso, que mejoren la educación en Castilla y León. O sea, pues creo que no hay precedentes, al menos en los 7 u 8 años que yo llevo en estas Cortes, de que un grupo haga una enmienda y que acabe no aceptándola porque se establezca la coletilla a la mayor brevedad posible. Dicho esto, creo que lamentablemente... Por favor, señor Fernández Santos, un segundo, por favor. Le ruego que nos centremos en el punto de la proposición que nos ocupa. Óigame, señor presidente, que usted ha estado hablando de la inflación anteriormente en una PNL que no tenía nada que ver. Ya está hablando de la inflación en el Gobierno de España. Yo está hablando de una cosa que ha sucedido. Señor Santos, le ruego, por favor, que emplee su tiempo en tratar la proposición no de ley que nos ocupa en este momento, que es el tercer punto del orden del día. Bueno, pues yo no ha hecho falta más que 2 PNLs en esta comisión para que, como escribía y cincelaba Dante en Las puertas del infierno, haya abandonado toda esperanza de que el Partido Popular y Vox vayan a hacer nada positivo por la educación en esta comunidad autónoma. Pero parto fijando la posición de mi grupo. Desde Unidas Podemos apoyamos totalmente esta proposición no de ley, que consideramos debería contar también con el voto favorable de todos los grupos de este hemiciclo, ya que si realmente en Castilla y León el Gobierno sustentado por Partido Popular y por Vox tiene como prioridad o como uno de los objetivos fundamentales luchar contra la despoblación, esta iniciativa creo que es el ejemplo paradigmático de cómo se podría tratar de solventar la despoblación en determinadas comarcas que, a mi juicio, están claramente discriminadas. Pero es que no solamente es que lo diga el grupo proponente, el Grupo Socialista, o no solamente es que la apoye Unidas Podemos, es que la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias, en una resolución emitida en el año 2019, expone exactamente lo mismo, que si se quiere combatir contra la despoblación hay que adoptar una serie de medidas para que haya comarcas que no estén absolutamente discriminadas en la educación posobligatoria. Con lo cual, siendo un asunto que depende única y exclusivamente de voluntad política, siendo un asunto que tendría muy poco coste y una elevadísima rentabilidad social, si todo fuese normal, consideramos que esta propuesta debería contar, insisto, con el apoyo del Partido Popular y de Vox. Pero después de ver lo que ha sucedido en esta Cámara, pues imaginamos que el Partido Popular y Vox votarán en contra, y esto significará que el Partido Popular y Vox seguirán alentando la despoblación en esta comunidad autónoma, y esto pondrá de manifiesto que los partidos que sustentan el Gobierno no tienen ningún tipo de interés en solventar y solucionar los problemas que asolan a esta comunidad y que han sido causados precisamente por las políticas, fundamentalmente del que lleva gobernando 35 años en esta comunidad. Muchas gracias. Puede parecer que cada vez que los procuradores de Soria tomamos esta palabra en las Cortes de Castilla y León, ya sea en pleno o aquí en las comisiones, parece que lo hacemos para hablar de nuestro libro. Pero es que esta PNL podría perfectamente traspasarse a la provincia de Soria. Alumnos que para completar su educación tienen que irse a residir a una escuela hogar o hacerse a diario kilometradas impresionantes. Es algo que contradice el acceso a la educación en condiciones de igualdad y es un problema que desde el Gobierno regional no se deciden abordar con seriedad y poniendo el foco en problemas y necesidades de los ciudadanos y de los territorios alejados y con problemas de despoblación. Me gustaría hablarles de un concepto urbanístico y de organización territorial que expone mucho mejor que yo Carlos Monero, catedrático de urbanismo en la Sorbona, en París. Él habla de un máximo de 20 minutos al acceso a la educación, a los servicios, para que una localidad sea habitable y tenga futuro. 20 minutos de acceso desde donde habitas al trabajo, al lugar de aprovisionamiento, al lugar de trabajo, al lugar donde cuidarse, educarse o descansar. También al lugar de acceso al ocio y a la cultura. Si ese ratio de 20 minutos no se cumple, es más que probable que esa localidad se vea abocada a la desaparición paulatina. Es una teoría muy razonable y viene al hilo de esta proposición no de ley. No es razonable tener
tener que hacer 45 kilómetros o más, como es el caso de Soria, hasta el lugar donde recibir las clases de bachillerato o de la formación profesional. Seamos serios, el transporte escolar es necesario. No puede haber un instituto en cada localidad de Castilla y León, pero hay que ser razonables y estudiar muy bien las circunstancias y los desplazamientos para ofrecer un acceso en condiciones de igualdad a los servicios educativos, aunque estos no sean obligatorios. Además, la implantación de los estudios que se reclaman en los institutos de Ledesma y la Alberca van a permitir lo que debería ser un objetivo fundamental del Gobierno autonómico: permitir luchar contra la despoblación en estas comarcas. No olvidemos que la despoblación es el principal problema que perciben los ciudadanos de Castilla y León. Nuestro Gobierno debería ponerse manos a la obra para abordar este problema y dejar de marear la perdiz. Esta PNL ya se debatió en esta misma comisión el 3 de octubre de 2019 y las causas por las que no salió adelante no las compartimos en absoluto. Hablaban entonces de ratios de alumnos, de escasas matriculaciones y de la posibilidad de ir a escuelas hogar o residencias para estudiantes. No compartimos esta opinión porque los servicios hay que prestarlos de forma razonable en todo el territorio y, además, el acceso a la educación ha de ser en condiciones de igualdad. No parece que esto sea el caso. Votaremos a favor de esta proposición no de ley y estamos de acuerdo con los objetivos en los que se enmarca. Muchas gracias. Bueno, el Instituto de Educación Secundaria, Las Batuecas, en el municipio de La Alberca, Salamanca, se creó mediante decreto 204/2001, en el Bocil del 31 de julio del 2001. Los institutos de educación secundaria más cercanos están situados en Béjar, Ciudad Rodrigo y La Fuente de San Esteban, municipios que distan de La Alberca 46 kilómetros, 44 kilómetros y 43 kilómetros respectivamente, y no están comunicados por líneas de transporte regular de viajeros. Hemos comprobado, sin embargo, que la elección de centro para cursar bachillerato no viene determinada por la distancia desde la Alberca, sino por el domicilio laboral de los progenitores o por la mera libre elección de centro. De hecho, el alumnado que ha cursado cuarto de la ESO en el IESO, Las Batuecas, se desplaza actualmente a cursar bachillerato a diversos centros de Salamanca capital. Dice la PNL que las opciones para continuar los estudios pasan por viajar por cuenta de las familias cada día, en taxi, autobús, coches particulares, etcétera, al centro más cercano donde puedan continuar formándose, o bien por contratar una residencia o alquilar un piso allá donde encuentren esa posibilidad. Por otra parte, es una circunstancia indeseable verse obligados a enviar a chicos de 15 o 16 años a residir lejos del entorno familiar, lo que supone trastornos y gastos muchas veces inasumibles. Pues bien, señoría, en Vox creemos urgente mejorar el transporte a la demanda para conectar los núcleos rurales con las ciudades, la mejora de las infraestructuras y el transporte, con el aumento de frecuencias y paradas en los núcleos rurales, es la medida fundamental para evitar la despoblación y el éxodo del campo a la ciudad. Unas buenas comunicaciones implican que el ciudadano pueda acceder a servicios de toda índole, incluida la educación, y es la base para frenar la despoblación, que es uno de los problemas más importantes de nuestra comunidad. Haciendo un análisis de la situación, vemos que el alumnado demandante de enseñanzas de bachillerato es muy escaso, oscilando las previsiones entre 10 y 12 alumnos para el conjunto de las dos modalidades, considerando además que el análisis coincide con unos años máximos, que no se han contemplado repeticiones de curso, sobre todo en cuarto de la ESO. Y considerando también que todos ellos eligiesen no irse a otro centro con mayor optatividad, como se ha comprobado que sí sucede. Esa limitación a través de las materias de modalidad podría impedir incluso la impartición de las modalidades habituales. Igualmente, con ese número de alumnos, la estabilidad y optatividad del segundo curso estaría todavía más comprometida. Con ello queremos decir que, aunque nos gustaría que así fuera, es imposible poner un centro educativo en cada pueblo. Somos partidarios de distribuir los recursos disponibles de la manera más efectiva para conseguir la mayor eficacia en la Administración. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que mejorar es el transporte para que los alumnos se puedan desplazar a recibir sus estudios a otros municipios. Es necesario mejorar el transporte a la demanda para conectar los núcleos rurales con las ciudades.
La mejora de las infraestructuras y el transporte, con el aumento de frecuencias y paradas en los núcleos rurales, es la medida fundamental para evitar la despoblación y el éxodo del campo a la ciudad. Unas buenas comunicaciones implican que el ciudadano pueda acceder a servicios de toda índole, y no solo sanitarios, y es la base para frenar la despoblación, que es uno de los problemas más importantes de nuestra comunidad. Por lo que respecta a la impartición de estudios de bachillerato y de FP, a partir del curso académico 2022-2023 en el actual IESO Miguel de Unamuno de Ledesma, la situación es prácticamente idéntica a la anterior, a la de la Alberca. El alumnado demandante de enseñanzas de bachillerato es muy escaso, oscilando las previsiones entre 6 y 13 alumnos para el conjunto de las dos modalidades, teniendo en cuenta que ese máximo de 13 coincide con un año excepcional y que no se ha contemplado repeticiones de curso, sobre todo en cuarto de la ESO. Esta limitación, a través de las materias de modalidad, podría impedir incluso la impartición de modalidades habituales. Igualmente, con este número de alumnos, la estabilidad y optatividad del segundo curso estaría aún más comprometida, si cabe. En conclusión, y a la vista de que en las localidades de la Alberca y de Ledesma el número de alumnado que finaliza los estudios de educación secundaria obligatoria es insuficiente para sostener en el tiempo una oferta educativa de enseñanzas postobligatorias que incluya tanto bachilleratos como ciclos de formación profesional. Antes de iniciar este debate, me gustaría desear muchísima suerte a todos los alumnos que se están ahora mismo examinando de las pruebas de la EBAU y a todos los que se han examinado en los pasados días, y aprovecho esta ocasión una vez más para pedir una EBAU única para toda España. Ojalá todos los que estemos aquí estuviéramos de acuerdo y pidiéramos con una sola voz una reivindicación tan justa que, desde luego, favorecería a todos nuestros estudiantes. Centrados ya en el objeto de debate, no se ría, señor Pablos, por favor. Señor Pablo. Señor Fernández, por favor. Centrados ya en el objeto de debate, debatimos hoy una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se insta a la Junta de Castilla y León a adoptar las decisiones necesarias para que a partir del curso académico 2022-2023 se impartan estudios de bachillerato y formación profesional en los actuales IESOs Las Batuecas de la Alberca y Miguel de Unamuno de Ledesma, en la provincia de Salamanca. Como bien ha indicado su proponente hoy aquí, y además así aparece expresamente reconocido los antecedentes de esta proposición no de ley, en el año 2019 se debatió en esta misma comisión una PNL con idéntico petitum, evidentemente cambiando el curso escolar al que se refería. Han pasado ya varios años desde entonces y me temo que ni la situación ha cambiado, lo cual saben perfectamente, ni la posición de la Consejería de Educación tampoco, por lo que le adelanto que el voto a esta proposición no de ley de mi grupo parlamentario será negativo. El motivo por el que vamos a rechazar esta proposición no de ley es muy sencillo y es muy fácil de entender. No salen los números, y evidentemente no me refiero a los números económicos, sino a que no hay alumnos suficientes para poder impartir bachillerato y menos aún formación profesional en estos centros. En el primero de los casos, el IESO Las Batuecas de la Alberca, los alumnos que se espera que cursen bachillerato o formación profesional son entre 10 y 12 para el conjunto, por ejemplo, en el caso del bachillerato, de las dos modalidades básicas que más se suelen demandar, como son ciencias y humanidades. Si dividimos este número, vamos a poner el máximo 12, entre las dos modalidades, nos salen 6 alumnos por modalidad de bachillerato en cada clase. Al margen de, como por todos he sabido, la ratio de la enseñanza es de 35 alumnos por aula, yo le pregunto, señor Pablos, ¿qué posibilidades tendrían estos 6 alumnos de elegir optativas, o yendo más lejos aún, otra modalidad de bachillerato al margen de las habituales? Ninguna. Es que ninguna. Y ya no hablemos de la cuarta modalidad, el bachillerato general, que plantea la LOMLOE, o de la quinta, música y artes plásticas, imagen y diseño, que anteriormente se denominaba bachillerato de artes. Todos aquí tenemos claro que una de las máximas de la educación de nuestra comunidad es la excelencia y dar a los alumnos la posibilidad de que estudien lo que quieran, donde quieran. Entonces, me gustaría que me respondiese a las siguientes preguntas. ¿De qué serviría ofertar, en el caso de que fuera posible, que ya le digo que no lo es, un bachillerato de humanidades y otro de ciencias en cualquiera de los dos centros si, por ejemplo, hay un alumno de ese centro que quiere estudiar bachillerato de artes y otro alumno quiere estudiar el bachillerato general? ¿Les abandonamos a su suerte? ¿Les decimos que para 4 de sus compañeros sí, pero que para ellos no?
O les pregunto, ¿sería mejor que directamente se implantaran las 5 modalidades de bachillerato para 6 alumnos? Porque si la respuesta a esta pregunta es que sí, me temo que vuelven ustedes a suspender la misma asignatura de siempre, la asignación eficiente de los recursos públicos. Pero no se preocupen, con la LOMLOE pasarán de curso, igualmente aunque tengan un suspenso. Señorías, ustedes lo saben perfectamente, con los números que le he mencionado, que son muy similares a los que le comentó la señora Sánchez Bellota en el anterior debate, la proposición no de ley del año 2019, es inviable la organización del bachillerato, de las materias troncales y de las materias específicas por no superar las ratios establecidas. En el segundo de los casos, el IESO Miguel de Unamuno de Ledesma, la situación es similar, porque se prevé que el número de alumnos que se espera que vayan a cursar bachillerato o formación profesional es de 6 a 13 alumnos. Igualmente para las 2 modalidades básicas en el caso de bachillerato, así que habría igualmente 6 alumnos por clase en cada una de las modalidades. Nos encontramos con el mismo problema que en el caso anterior. Problema que se agravaría aún más si se incluyera además algún ciclo de grado medio, ya que el alumnado estaría aún más dividido en ambos centros, pudiendo incluso llegar a existir 2 o 3 alumnos por cada aula. La solución a todo esto vendría por algo que desde luego no les ajeno, porque ya se lo argumentó mi compañera la señora Sánchez Bellota en la pasada comisión. Los alumnos que acaban la escolarización obligatoria en la Alberca o en Ledesma tienen la posibilidad de continuar con sus estudios en Salamanca, porque la Junta de Castilla y León pone a su disposición 2 residencias, una de ellas con 100 plazas, que ofrece residencia gratuita y la posibilidad de continuar estudios de bachillerato y ciclos formativos en cualquier instituto de Salamanca en función de un convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Señorías, es evidente que estos alumnos tienen que tener las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de Castilla y León, vivan donde vivan. Y es cierto también que es lo que nos están planteando en esta proposición de ley es un problema, porque es un problema querer estudiar bachillerato y que en tu centro no se imparta. Pero es que ya hay una solución sobre la mesa, se lo acabo de decir, las 2 residencias en Salamanca que la Junta de Castilla y León pone a disposición de los alumnos. Nada más y muchas gracias. Gracias también al señor Fernández Santos por el apoyo a esta iniciativa y al señor Palomar en el nombre del Grupo Soria. Ya una sola referencia a él. Lo que ocurre en estas comarcas respecto al resto de Castilla y León, donde sí hay distancias que en muchos casos superan la hora de cada uno de los 2 desplazamientos, es que no tienen ningún instituto de referencia, con lo cual no hay posibilidades de transporte escolar. Y compartimos, obviamente, que no puede haber un centro escolar a la puerta de cada casa, y menos en enseñanzas secundarias, donde, desgraciadamente, con la despoblación, el número de estudiantes en muchas zonas es bajo, pero hay una situación de inequidad que debe ser corregida. Por tanto, agradecimiento sincero a ambos por sus intervenciones y por su apoyo. Respecto a la portavoz de Vox en esta comisión, de verdad, con todo el respeto, coja un mapa de Salamanca. Porque decir que la solución al problema de estas comarcas es el transporte a la demanda es no tener ni idea de lo que es la provincia. Ni idea. ¿Cómo va a ser el transporte a la demanda? ¿Y dónde demandan los alumnos de Sotoserrano ir? ¿Y cómo lo hacen? ¿O los de la Alberca o los del Manzano? De verdad, un poco de seriedad. Yo no le digo que no haya tenido ni mucho ni poco, pero desde luego desconocimiento absoluto de lo que es la provincia. Y han argumentado las 2, una y la otra, en lo que la Consejería les ha trasladado para que dijeran que el número de estudiantes condiciona gravemente lo que es la calidad de la educación. No es verdad. Cuantos menos estudiantes, la calidad va a ser más alta. Y miren, año 2019, primer año, sí, ha dicho que es una cuestión de números, que no hay estudiantes y, por tanto, no se puede impartir. He escuchado perfectamente lo que han dicho ambas con todo el respeto. El Instituto del Umbrales en la raya portuguesa obtiene la mejor nota de Castilla y León. ¿Saben cuántos estudiantes acabaron segundo de bachillerato ese curso? 8. Por tanto, pueden ir cambiando de argumentos y lo que les interesa es argumentar su voto contrario. Plantea el Grupo Popular algo que no es diferente. Y ambos han utilizado el mismo número de estudiantes que está sesgado. Porque lo que ocurre ahora mismo es que, en muchos casos, antes de llegar a tercero o cuarto de la ESO, los estudiantes ya se trasladan a estudiar a Salamanca. Y, por tanto, los que permanecen no puede ser el dato para que se diga que no son suficientes. Si antes se han ido y si hubiese la oferta que nosotros estamos planteando, no se irían.
Por tanto, esa condición es la clave para lo que nosotros estamos planteando, porque estamos hablando también de luchar contra la despoblación. Muchas familias deciden empezar primero de la ESO en el Instituto de Salamanca. Todos conocemos, aquí hay varios procuradores salmantinos. O en tercero. Y, por tanto, esos dos cursos, hay muchos menos que en primero y en segundo. No pueden hacernos trampas, porque saben que nosotros no nos vamos a dejar engañar. Pero, sobre todo, porque los que hablan de la igualdad en toda España, hay experiencias que demuestran todo lo contrario. Y hay una que les voy a contar esta mañana aquí, que espero que sirva para que recapaciten. Ya les digo que sería un ingenuo si pensase que fuesen a votar a favor, pero por lo menos para que en su conciencia quede que lo que se hace en otros lugares es mejor que lo que se hace aquí. Les voy a leer una noticia. La noticia tiene fecha de 15 de junio de 2018, hace aproximadamente 4 años. Y dice lo siguiente: primera promoción en el IES Castejón de Sos. Busquen en Internet. Castejón de Sos, provincia de Huesca, tiene 791 habitantes a fecha 1 de enero de 2021. Les voy a leer la noticia entera, porque lo que han planteado aquí se desmonta absolutamente con lo que ocurre en ese lugar. El pasado día 8, el Instituto de Enseñanza Secundaria IES de Castejón de Sos vivió una jornada histórica, ya que celebró la graduación de los alumnos de segundo de bachillerato, en la que era la primera promoción de escolares que finalizan en este centro de la Alta Ribagorza con estudios superiores que se implantaron en el curso 2016-2017, con un gobierno socialista en Aragón, por cierto. 18 han sido los alumnos integrantes de esta primera jornada del IES castejonense, que han cursado las modalidades de ciencias, tecnología, ciencias sociales y humanidades. Hagan la división y verá a cuántos tocan por cada modalidad. La graduación de los nuevos bachilleres se certificó en un acto especialmente emotivo y entrañable, en el que tomaron la palabra el director del IES y representantes de las familias. Castejón de Sos, Huesca, Aragón, España. Si es posible allí, ¿por qué no es posible en La Alberca o en Ledesma? Y ahora, con su forma de hacer las cosas, votarán en contra.